Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva edición de Encuentro con la Vida. En el programa de hoy vamos a compartir un tema humano y actual. Superar la crisis. Sí, así de forma imperativa. Parece simple, sencillo, pero a veces no resulta tan fácil. Sin embargo, una frase del célebre científico Albert Einstein nos invita a reflexionar o a indagarnos sobre este tema. Y la frase dice: si pretendemos que las cosas cambien, no hagamos siempre lo mismo. Esto y mucho más vamos a reflexionar y a compartir con ustedes en el programa de hoy. Encuentro con la vida, con la esperanza de un nuevo amanecer. Encuentro con la vida. Bueno, como es habitual, para continuar desarrollando este tema, superar la crisis, vamos a estar conversando con Adriana Garibotti para hacerte una pregunta, Adri, que se relaciona con este tema. ¿Por qué es tan diferente, pensás que es tan diferente cómo expresa la crisis o cómo ve la crisis Einstein como una bendición a lo que nosotros sentimos o nos sucede cuando transitamos por estos periodos de crisis? Buena pregunta, ¿no? En primer lugar, Einstein era un genio, realmente un tipo visionario, pero lo que nos pasa a nosotros también es algo esperable, es algo normal, porque en el primer momento la crisis nos genera un shock. El problema es cuando nos quedamos siempre en esa actitud y ese es el riesgo. Es distinto a lo que dice la frase porque nos sentimos desencajados, nos deprimimos, nos preguntamos muchas veces por qué y lo peor que nos puede pasar es que nos eternicemos en el rol de víctima. ¿Por qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? Tipo así, ¿no? Y para definir un poco este concepto o esta frase que es clave en nuestro tema de hoy, ¿cómo podríamos definir a la crisis o qué es la crisis? Sí, mirá, es interesante buscar la palabra en el diccionario. Si vos vas al diccionario dice que crisis significa cambio grave, para mejoría o empeoramiento. Diríamos que es un momento bisagra, un antes y un después. También dice el diccionario momento decisivo y proviene de un vocablo griego que significa yo elijo. O sea que la crisis es una situación que nos obliga, nos empuja a elegir, a tomar decisiones. Y lo último, no es que tenga un diccionario chino, pero es muy conocido que en el idioma chino la palabra crisis tiene dos significados. Por un lado significa peligro y por otro lado tiene el tinte de oportunidad, peligro y oportunidad a la vez. Entonces la crisis implica una decisión, una elección, pero ¿qué pasa cuando no elijo o me estanco, me quedo en el lugar y me quedo ahí, no avanzo? ¿Qué es lo que sucede? ¿O cómo puedo dar un paso? Sí, a veces no queremos dar un paso, ¿no? Como vos decís muy bien, estiramos el momento porque sí, la crisis me obliga a resolver algo que no sé cómo resolver, no quiero o estoy negando que estoy en una crisis. Lo que pasa cuando uno estira ese momento de crisis, que puede ser la crisis familiar, de pareja, laboral, una crisis personal, afectiva, tantas, ¿no?, que hay en la vida humana, al estirarlo, estiramos el tiempo de angustia y de sufrimiento. Un sufrimiento que cuando se estira es un sufrimiento inútil. Entonces, por ahí no todas las crisis son iguales. No es lo mismo que se te muera un ser querido o tener un accidente o tener una crisis en la familia. Es como que hay diferentes tipos de crisis, decís vos. Y sí. Hay diferentes tipos de crisis y no. La respuesta es sí y no. Todas las crisis son iguales en un sentido y te voy a decir en qué hay que pasarlas. Y pasarlas en el exacto sentido de que tienen que formar parte del pasado. Diríamos que hay que transitarlas, hay que pasar por ellas y no quedarse estancado ahí, anquilosado, porque ¿sabes qué pasa? Nos enferman. Si nos quedamos ahí establecidos, bloqueados, la crisis nos enferma.
Y para volver a la frase de este hombre que tiene ha tenido uno de los cerebros aparentemente más privilegiados de la humanidad, nosotros podemos trabajar en medio de la crisis, por difícil que parezca, para que a la corta o a la larga se transforme, como él dice, en una bendición. Y entonces las crisis no son todas iguales. ¿Y en qué punto o en qué aspecto se diferencian unas de otras? Bien, esto nos sirve, te sirve a vos. Son iguales en que hay que pasarlas. Y son diferentes en que hay crisis que son accidentales, inesperadas, una pérdida, una catástrofe, una pérdida laboral, una ruptura, una traición, la muerte de un ser querido, son cosas que nos dejan patas para arriba. El tema es que hay crisis que son esperadas, que son las otras, o esperables, que son las crisis normales de la vida. Y el gran problema acá que quizá abordamos en este programa especialmente son las crisis normales, porque bueno, a veces las crisis inesperadas de algún lado sacamos fuerzas y lo trataremos en otro programa, pero las crisis normales de la vida muchas veces nos dejan mal parados, nos eternizan en el rol de víctima porque no tenemos las herramientas, porque no se aprende en la escuela ni en la universidad, ni se supo en la familia cómo resolverlas, y a veces hacemos lo mismo que hicieron nuestros parientes y no es lo más feliz, ¿no? ¿Cuáles serían las crisis más normales, por así decirlo, de la vida? ¿Y cuáles podrían ser o qué puntos podríamos tener en cuenta para resolverlas? Estas dos preguntas vamos a contestarlas con Adriana después de un corte. Cambiar, arriesgar y crecer. Un libro de Adriana Garibotti. Para iniciar esos cambios que hoy te parecen imposibles. Una aventura apasionante. Protégelo de las adicciones con el mejor cóctel antidrogas. A tu hijo, abrazalo. Dedicale tiempo. Marcale límites. A veces no pensamos que las cosas más simples son las más poderosas. Encuentro con la Vida Asociación Civil. Bueno, siguiendo con el tema de las crisis, ¿cuáles serían las crisis normales de la vida y cómo podríamos intentar resolverlas? Está buena esa formulación, sí. Podríamos intentar resolverlas, de hecho, podemos. Las crisis normales de la vida son las que más padecemos en general. Tan es así que la psicología evolutiva habla de las crisis del ciclo vital. O sea, quiere decirnos que solo crecemos superando crisis. Es verdad, aunque usted no lo crea, ¿no? Imagínate, seguimos actuando, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo actual. Seguimos actuando como un adolescente y tenemos 40 años. Algo el famoso síndrome de Peter Pan, ¿no? Sí, tal cual. Pero es algo muy común hoy en la sociedad esto, ¿no? Como sí. Me parece a mí, es como que se da mucho o se escucha mucho esto de tener 40 y vivir como un eterno adolescente. Sí, 40, 50 también. Es muy común, pero no es saludable. Porque cuando hay alguien en la pareja o en la familia que está detenido en la crisis del ciclo vital, que no resuelve la crisis, que no asume su tiempo, su edad, su rol. Hay papás que no asumen su rol de papá, hay mamás que parecieran competir con sus hijas adolescentes y todos en algún momento nos resistimos a superar la crisis y este no es el único ejemplo, ¿no? De los padres adolescentes. ¿Qué pasa? Cuando alguien se resiste a superar la crisis, supongamos que vos estás en la autopista y vos querés pasar y tenés uno adelante que te está trabando el paso y no podés pasar. Te pones muy nervioso, pero no podés pasarlo por encima. Te demorás y se arma un terrible embotellamiento del que conocemos bastante. Y bueno, eso pasa también en la pareja y en la familia.
Cuando uno de nosotros, yo, por ejemplo, me resisto a aceptar la época, el tiempo, la etapa de la vida que estoy viviendo, estoy deteniendo a los que vienen detrás y estoy generando una crisis ya más compleja que involucra a los demás a mi alrededor. Está bueno el ejemplo del auto, ¿no? Que diste, es como bastante real, ¿no? Sí. Sucede todos los días. No sé si para bien o para mal, pero es bastante real. Y para evitar los embotellamientos en la vida, ¿cuáles podrían ser las crisis, las 3 crisis normales que podemos nombrar para resolver este tema de las crisis? Sí, lo de evitar los embotellamientos, me encantaría poder resolverte, no es mi materia, pero sí, para no embotellarnos en la vida hay varias crisis que menciona la psicología, pero vamos a elegir, como vos bien dijiste, 3 que son claves, son básicas. La primera es el emparejamiento, es cuando un chico va logrando su autonomía económica, cuando forma su pareja y sale de la casa paterna. Lo digo así muy brevemente. La segunda es la de expansión, que tiene que ver con la pareja que ya está en su propio hábitat, en las situaciones más felices puede lograr una autonomía habitacional y llegan los hijos y los empiezan a criar. Esto se llama la fase de expansión de la familia, porque la familia se agranda, crece. Y después viene la tercera y última fase, que es la de contracción, cuando los hijos se van de la casa, la pareja vuelve a estar sola, o el padre o la madre que ya estaban separados, se separaron en una crisis anterior, necesitan adaptarse a la nueva realidad. En general sufre más el que más estaba ligado a los hijos, ¿no? Ahora vos fíjate que tanto en el emparejamiento como en la expansión, como en la contracción de la familia, podemos estar reteniendo, podemos estar haciendo algo que nos detiene ahí y no nos damos cuenta que eso nos hace mal, que es mucho más inteligente hacer algo o dejar de hacer algo para transitar la crisis, que es normal, con menos angustia y con menos sufrimiento. Y en estas 3 crisis o que vos nombraste como las más comunes de la vida, que se dan en diferentes momentos, según la edad que tengamos, la situación en la que estemos, ¿cuál podría ser la mejor manera de transitarla lo más saludablemente posible, ¿no? En las posibilidades que cada uno tenga? Sí, esto es bueno que lo charlemos. Creo que te puede hacer muy bien a vos y a mí también me hace bien. Lo primero que uno tiene que hacer, yo voy a dar 3 pasos. El primero es darse cuenta, reconocer que estoy en una crisis, porque la negación nunca ayuda, siempre empeora. Darme cuenta. ¿Qué me pasa cuando entro en crisis? Aparece ese sentimiento interno de angustia, de sentir que perdí el control y que no tengo recursos, que no sé cómo hacer. A veces llega un hijo y los papás jóvenes dicen, ¿y ahora cómo hago? No me deja dormir, ¿cómo coordino con el trabajo? Y son cosas de todos los días. Pero lamentablemente, si no tenemos los recursos, si no aprendemos estas cosas, eso que es algo normal de la vida puede devenir en algo que no es tan normal y ocasionar una ruptura, una separación emocional en la pareja, y estas cosas se pueden evitar. Para repasar, entonces, el primer paso sería reconocer que estoy atravesando una crisis, ¿no? Que estoy transitando, como decís vos, Adriana, una crisis. Ese sería el primer paso, de reconocer. Sí, tal cual, no negar, hacerse cargo. El segundo paso es aprender a autodistanciarte. Y yo te voy a dar un ejemplo, como siempre tratamos de hacerlo sencillo. Imagínate que estás entrando con tu auto a la playa. Hay algunas playas donde creo que todavía se puede entrar o fuera de temporada. Vos estás entrando a la playa con el auto y de pronto te encajaste. Entonces metés con todo la primera para poder avanzar y resulta que te hundís más en la arena. ¿Qué tenés que hacer? Tomar distancia, autodistanciarte. ¿Qué es? Salir fuera del auto,
mirar cómo está el ambiente, si hay alguien que te puede ayudar, quizá poner una piedra en una rueda para que el auto no se siga hundiendo más. O sea, autodistanciarse en la crisis es poder tomarse un minuto. Un tiempo sería como... Sí, hacer un break con Mm. uno mismo y decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Cómo puedo hacer? Para eso es importante manejar algún tiempo personal, y por eso es tan importante lo que estamos intentando hacer, que es la prevención, ¿no? Porque no es una catástrofe, es una crisis normal de la vida, y cuando yo más o menos tengo recursos, sé que, bueno, que esto va a pasar, que no se terminó el mundo. Que no es eterno. Tal cual. Que es un tiempo, un periodo. Sí. Entonces el primer paso sería reconocer que estamos pasando por una crisis, que no es fácil, dijimos, no es sencillo. Y el segundo paso que vos nombrás, Adriana, es autodistanciarse, tomar distancia para no enfrascarnos o para realmente reconocer, bueno, que tengo que tomarme ese tiempo de reflexión, ¿no? Uh-huh. Para poder, bueno, a ver qué hago, tomar una decisión o elegir. Bien, el tercer paso que te quiero comentar es quizá el más importante, es trascender la crisis, o sea, saltar más allá. Y me gusta mucho lo que decía Karl Jaspers, que era filósofo, psiquiatra. Todavía la psiquiatría usa su descripción de la psicopatología en un gran porcentaje, y este señor alemán, creo que era alemán, filósofo y psiquiatra, habla de las situaciones límite, y dice que las situaciones límite nos representan un límite, una barrera, pero también son un límite que nos invita y nos desafía a saltarlo, a superarlo, a trascenderlo. Entonces, de pronto, vos estás viviendo una crisis. Primero te das cuenta, lo cual es importante. Segundo, te autodistancias y decís, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer acá? Y pones más o menos las fichas en el como tablero. Analizar el terreno. Analizás sería, un ¿no? poco, Estudiarlo. sí. Lo podés dialogar, podés buscar ayuda, lo que fuera. Necesitas a veces una tercera persona para que te ayude a ser más objetivo. Pero en tercer lugar, preguntarte, bueno, no preguntarte por qué. Siempre nos preguntamos por qué, pero es inconducente preguntarse por qué a mí, sino ¿para qué me pasa esto? ¿Qué necesito yo aprender con esta angustia que tengo de no saber, de no poder, de no llegar? ¿Qué necesito aprender? Porque, como decíamos antes, crecemos a través de las crisis y eso nunca lo vamos a poder cambiar. Quien nunca vivió una crisis es alguien que está detenido y que está imposibilitado de crecer, de madurar y desarrollarse. Por lo tanto, no es muy normal no vivir nunca una crisis. Quien nunca vive una crisis es alguien que realmente necesita ayuda porque está en la negación. Y quien vive crisis tiene que decir qué bueno es, ¿no? Que pueda estar viviendo esta crisis. No es porque uno sea masoquista, soy normal y esto me está pasando para que yo descubra algo que no conocía, incluso descubra un potencial que está oculto en mí, o reconozca al otro y me adapte a la nueva situación de una manera nueva, diferente, más madura y mejor plantada. Así que no te entristezcas si estás viviendo una crisis, porque quizás dentro de un tiempo vos puedas decir, la verdad, gracias a Dios que me pasó esto. Fue una de las mejores cosas que me pasaron en la vida. Y para subir un escalón más con todo este tema, quisiéramos compartir y escuchar la opinión, el consejo, ¿no? espiritual de Beto Tazzara para poder, como decíamos antes, profundizar y seguir creciendo en esto de superando las crisis. Qué importante el tema este de las crisis. Realmente no nos gusta estar ni vivir en crisis, pero la realidad es que, como escuchábamos el comentario de Adriana y las preguntas de Natalia, la crisis tiene que ver con nuestra identidad por ser seres humanos. Y yo no sé el tipo de crisis que vos estás hoy atravesando. Puede ser una crisis personal,
una crisis familiar, una crisis de sentido de la vida. Tal vez una crisis que tiene que ver con no saber qué decisiones tomar frente a ciertas situaciones. Tal vez estás viviendo una crisis porque viviste una injusticia, o tal vez estás atado, estás atada a un rencor que te impide desarrollarte, crecer. Pero quiero decirte, más allá de lo que vos vivas hoy, más allá de lo que hoy te ate, quiero animarte a que vos tomes una decisión, de que esta crisis que hoy estás viviendo, decidas que va a ser una oportunidad en tu vida para darle lugar a Dios. Porque cuando salimos de nuestras crisis, cuando salimos de nuestros lugares encerrados, de esos lugares que nos vivimos pegoteados, donde las circunstancias parece que nos pueden, justamente es la oportunidad, es esa bendición que Adriana nos decía que la crisis trae, porque nos lleva a enfrentarnos, nos lleva a mirarnos y también a mirar lo que vivimos desde otra óptica, la óptica de Dios. Porque sea lo que vivas, quiero decirte que Jesús quiere estar ahí con vos, para nunca más estar y vivir lo que estás viviendo solo. Te quiero leer un texto de la palabra de Dios que está en el Salmo 145 y dice: cercano está el Señor a los que lo invocan de verdad. Y esta es la actitud que vos y yo necesitamos experimentar en medio de la crisis. Es buscar, invocar, buscar esa presencia de Dios, esa ayuda de Dios. Quiero decirte una cosa, que Jesús es la provisión de Dios para nosotros en medio de la crisis. Porque Él murió en la cruz por cada uno de nosotros, llevó nuestras angustias, nuestros errores, llevó nuestras equivocaciones. Él murió nuestra muerte para que nosotros podamos vivir una vida y una vida en abundancia. Y justamente después de la muerte de Cristo ocurre ese hecho tan trascendente que es la resurrección. Y porque Jesús resucitó, puede hacer y lo hace real cada una de sus bendiciones y promesas sobre tu vida y sobre mi vida. Sí, ahora en el medio de la crisis vos podés pedirle a Dios. Y pedir es hablar con Él, es invocar, como nos decía el Salmo, es buscarlo. Y no se trata de usar palabras rebuscadas, palabras religiosas. Se trata de la actitud del corazón, que es lo más importante, con una actitud de necesidad, con una actitud donde estamos buscando el favor de Dios, donde nos damos cuenta que realmente necesitamos, hay una crisis que nos lleva a la oportunidad de tomarnos fuerte de la mano de Jesús. Y en esta oportunidad de orar, de hablar, de invocar su nombre, es interesante la actitud del corazón, donde uno busca la presencia, la gracia y el poder de Dios. Ese poder que Dios manifestó cuando resucitó a Jesús de entre los muertos. Por eso quiero decirte que sea lo que estés viviendo, no te angusties, no te entristezcas. Decidí que definitivamente esta crisis es la oportunidad de darle lugar, espacio en tu vida, en tu familia, en tus decisiones, en tus planes y tus proyectos, a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque justamente Dios es el que te ama, el que te ha creado, el que te ha ido buscando a lo largo de la vida sin que vos te des cuenta. Es la presencia de Dios invisible pero real. Estuvo de diferentes maneras en tu vida. Estuvo en las crisis, estuvo en los momentos hermosos de tu vida, en la alegría, pero sin saberlo también está ahora ahí al lado tuyo. Por eso quiero decirte, quiero animarte a una cosa, que sea lo que sea, cuando vos abrís tu corazón a Jesús,
cuando le pedís que entre a tu vida, cuando confías de todo corazón en Él, Él entra a tu corazón, Él comienza a vivir en tu interior y desde tu interior Él va a poner paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vos vas a percibir como una pequeña brisa interior, como una suave brisa, que está todo bajo el control del Dios que te ama. Que donde vos vas a confiar en Él de todo corazón, vas a comenzar a hablar con Él a través de la oración. No se trata de vivir una religiosidad vacía, sino una relación de amistad, de compañerismo con el mismo Jesús resucitado. Y esta es la propuesta que tenemos desde Encuentro con la Vida. Y también quería leerte un texto de la palabra de Dios que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ahí está el Señor, ahí está la presencia del Señor que se compromete a alentarte, a animarte. Y en medio de esta crisis que la vas a recordar como algo muy pequeño, algo que fue una bisagra, una decisión que transformó tu vida, de tener un Dios lejano, un Dios dibujado, un Dios de estampita, a un Dios verdadero, a un Dios cercano, a un Dios siempre presente. Desde Encuentro con la Vida deseamos que Dios te visite, que Dios te bendiga, y como cada domingo a las 19 horas te esperamos justamente en la sede de Encuentro con la Vida, calle 5, número 5055 de Berazategui. Que Dios te bendiga. Jesús te dice: la paz te dejo, mi paz te doy. Yo no la doy como el mundo la da. No te angusties ni tengas miedo. Encuentro con la Vida, un lugar para descubrir esa paz. Este domingo, 19 horas.